Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Este es nuestro 42º video y en él vamos a hablar de aquello que terminamos hablando en el último, que era el tiempo de la Pascua con la solemnidad del Pentecostés. El Pentecostés es muy importante para la Iglesia porque en él recordamos nuestro nacimiento, el día en que la efusión del Espíritu Santo nos conformó a todos en un solo cuerpo para que podamos sentir la gracia que brota del corazón de Jesús y de su misterio pascual. A partir de este día, del día de Pentecostés, la Iglesia puede salir a cumplir aquel mandato dado por el Señor de ir a todos los pueblos y anunciar la salvación que solamente Él puede ofrecer. Claramente, como ya lo dijimos, la Pascua es el momento cumbre de toda la vida del Señor. Pero la resurrección del Señor de entre los muertos estaría incompleta si el Señor no nos hubiera asociado a nosotros a esa misma resurrección. Es decir, si resucita solo Él y no nos da a nosotros la posibilidad de resucitar. Para que este misterio se pueda llevar a cabo, que Él nos pueda asociar a su muerte y a su resurrección, todos los cristianos necesitamos de la efusión del Espíritu Santo, porque así podemos todos nosotros ir tras Él, seguir sus huellas, hacernos verdaderos cristianos, viviendo la vida del mismo Jesucristo, ungido por el don y por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros no nos hacemos cristianos solo por creer en Cristo o solo porque decimos que hacemos las mismas cosas de Cristo. Lo que nos hace verdaderamente cristianos es que nosotros hemos recibido su Espíritu, que somos Él mismo, que formamos un solo cuerpo con Él, que el día de Pentecostés, que se actualiza cada vez que la Iglesia celebra los sacramentos, los sagrados misterios, nosotros fuimos unidos al misterio pascual de su muerte y de su resurrección. Por eso, el Pentecostés no es el límite del tiempo de la Pascua, no es el punto final para decir hasta aquí llegó la Pascua y aquí empieza otra cosa nueva. No, el Pentecostés para nosotros es el inicio de la vida nueva que vamos a vivir durante todo el tiempo ordinario, pero que al mismo tiempo nos hace experimentar a nosotros el gozo de lo que pasó el día de la resurrección. No podríamos nosotros estar salvados sin la efusión del Espíritu, porque solamente a través de Él alcanzamos la santificación y el perdón de los pecados que nos regala la vida nueva que tanto necesitamos. Ya dijimos que Pentecostés se prepara con 9 días que se van leyendo, en los que se van leyendo progresivamente la promesa que hace el Señor en el Evangelio de San Juan de enviar al Espíritu Santo para que nos acompañe y para que esté siempre con la Iglesia. Pero esa obra del Espíritu estuvo ya preparada con una lectura continua del texto de los Hechos de los Apóstoles que iniciamos desde el día de la resurrección. Ese libro de los Hechos de los Apóstoles es llamado por muchos el Evangelio del Espíritu Santo, porque en él se nota que la presencia del Espíritu ha transformado de tal manera a aquellas personas que se asociaron al misterio de Cristo y que han constituido la Iglesia, que ellos mismos hacen las obras de su Señor. Vemos a Pedro y a Juan levantando paralíticos, resucitando muertos, igual que como lo hacía el Señor. Los vemos predicando el Evangelio como lo hacía el Señor en Galilea. Los vemos siempre llevados por el Espíritu a llevar hasta los confines de la tierra aquel mensaje de la salvación. Sin Pascua, la enseñanza de Jesús no quedaría confirmada, pues hubiera sido más un charlatán que dijo cosas muy bonitas, pero al que el Padre no ratifica con su sello. Cuando Cristo se levanta de la tumba, entonces nos damos cuenta que de verdad el Señor estaba hablando por su boca. Y cuando Cristo nos envía el Espíritu y nos une a Él, a su cuerpo a través de este Espíritu, entonces nos damos cuenta que su obra continúa en la Iglesia, que quienes estamos alejados cronológicamente en el tiempo recibimos la efusión del Espíritu Santo cada vez que la Iglesia lo invoca, y en ese Pentecostés personal de nuestro bautismo, de la confirmación o de cualquiera de los sacramentos que nosotros hemos recibido, nosotros alcanzamos la salvación que Cristo nos ofreció desde el día de su Pascua, desde el día de su muerte y de su resurrección, y que nosotros podemos experimentar como nuestro propio Pentecostés, el día de nuestra iniciación cristiana, en la que principalmente quedamos unidos a Cristo
en su vida y en su destino. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.